Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Estefanía Obando López, soy psicóloga clínica y ejerzo mi profesión acá en Quito, Ecuador. Soy la persona que también se encarga de manejar las redes sociales de Estefanía Obando López Apoyo Psicológico. El tema de hoy consiste en la obstrucción parental. ¿Qué es la obstrucción parental? Realmente es un término que la mayoría de la gente no conoce mucho, no tiene mucha idea, ¿no? ¿En qué consiste? La obstrucción parental está ligada con la problemática que se ve bastante frecuente, los psicólogos lo vemos bastante frecuente y en algunas instancias gubernamentales también, ¿no? De protección a la familia, de generar un rechazo en los momentos de separación de las parejas, de los hijos hacia los padres, ¿no? Hacia alguno de los dos padres. Al no existir tanta información acerca de este tema, es muy simple sacar conclusiones a veces erradas si no tenemos toda la información de un caso, si no tenemos todo el contexto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las consecuencias de la obstrucción parental en los padres. ¿Sí? A veces nos enfocamos demasiado solamente en los niños y cuáles son las consecuencias en ellos, son bastante obvias y ya vamos a conversar un poco de esto, pero nos olvidamos de uno de los principales actores dentro de esta situación. Los padres que de alguna forma son distanciados casi maquiavélicamente por parte de la expareja, ¿no? De sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene en ellos? Vamos a hablar un poquito de cuáles son las parejas o las características que tienen algunas parejas para caer en este tipo de situaciones. ¿En qué consiste específicamente? ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos detectar en nuestros hijos si ellos están atravesando por un proceso de alienación en contra de nosotros, ¿no es cierto?, como padres separados? Y algunas sugerencias de cómo podemos manejar este tipo de situaciones. Existen, por supuesto, algunas parejas que lastimosamente desde el inicio eran una crónica de una muerte anunciada. Y a veces nuestras carencias afectivas, nuestras carencias emocionales, que no han sido de alguna forma superadas a tiempo, hacen que elijamos muy mal a nuestras parejas. Nos embarcamos en una historia romántica que, entre comillas, en algún momento pensamos que iba a tener un final feliz, y no podemos identificar adecuadamente algunas cuestiones de nuestra pareja y nuestras que no son funcionales del todo. Es así como a veces nosotros traemos niños al mundo sin estar muy conscientes de, en primer lugar, nuestra preparación afectiva, psicológica y emocional para hacernos cargo de ellos. Y tampoco de nuestra pareja y de la idea que nosotros tengamos en la cabeza, ¿no es cierto?, de lo que es tener una relación familiar funcional. Lastimosamente, cuando nosotros a veces ya nos damos cuenta que nuestra relación no está funcionando, es demasiado tarde. Hay niños de por medio y nos dimos cuenta que, no sé, hemos entrado en una relación en donde existe mucha manipulación, hemos caído en situaciones en donde la relación está llena de inestabilidad emocional, en donde el chantaje es parte de la comunicación, en donde a lo mejor también hemos pasado por situaciones de abusos físicos, de abusos psicológicos, que hemos entrado, ¿no es cierto?, en relaciones de dependencia con personas controladoras. Este tipo de parejas disfuncionales son las que casi siempre al terminar, al dar por sentado el matrimonio o la unión, tienden, ¿no es cierto?, a convertirse en este tipo de divorcios absolutamente disfuncionales y dañinos, primero para el otro, para la expareja y sobre todo para los niños. No siempre son las cosas así, no es una cuestión que yo siempre converso con mis pacientes. Se puede llegar a tener un divorcio o una separación saludable. Se puede si nosotros estamos conscientes de que nuestros hijos no tienen la responsabilidad de los errores cometidos por nosotros y que son nuestra prioridad. Muy probablemente no tengamos mayor relación con nuestra expareja nunca más, ¿no? Emocionalmente no, pero siempre la vamos a tener que ver como la madre o el padre de nuestro hijo,
o de nuestros hijos, y por el bienestar de ellos deberíamos tratar de trabajar en poder realizar una separación con una mediación psicológica adecuada para llegar a acuerdos que a veces no podemos, en los que no podemos llegar si no tenemos a alguien imparcial de por medio, ¿no? Por eso justamente nos separamos, no teníamos una buena comunicación y por lo tanto a veces necesitamos del otro para que nos ayude. Ciertamente el terminar una relación de pareja en donde hemos colocado mucha energía y que de alguna forma hemos idealizado una forma de vida con familia, con hijos, casa y planes a futuro no se consigue, es un duelo bastante complejo de manejar. No siempre todas las personas tenemos herramientas emocionales adecuadas para enfrentar una separación, y si nos encontramos, digamos, en alguna situación de inestabilidad emocional o psicológica, podemos terminar sin querer en algunos casos, convirtiéndonos en los principales actores negativos de distanciar a nuestras exparejas de sus hijos, sin tomar en consideración los efectos que esto va a tener en la vida de los pequeños, de los adolescentes, e inclusive de esa persona que en su momento fue parte importante de nuestra propia vida. ¿Cuáles son los motivos por los que, por lo general, el padre alienador o la persona que de alguna manera distancia a los hijos de la expareja puede llegar a tener este tipo de comportamiento? Los principales motivos reportados en primera instancia tienen que ver mucho con la ira, ¿no? No queremos aceptar que la relación con nuestra pareja se terminó. Nos genera, pues, no sé, mucha molestia el hecho de ver que a lo mejor pues, puede haber existido, ¿no es cierto?, una tercera persona que nos distancia de esta pareja. Sentimos mucha frustración por esta situación, manejamos mal el rechazo, no podemos superar adecuadamente y hacer un duelo óptimo de esta relación y empezamos a llenarnos de frustración. En algunos otros casos utilizamos también pretextos como el no llegar a acuerdos económicos adecuados que nos favorecen a nosotros y a nuestros hijos, y les colocamos a los pequeños en la mitad de estas batallas campales económicas. En algunos otros casos tenemos como mucha envidia de que la pareja está comenzando una nueva relación y que, entre comillas, creemos que esta persona está siendo feliz con alguien más. No necesariamente es así. Son nuestras fantasías a veces que, ¿no es cierto?, influyen negativamente en nuestras emociones, pensando que a lo mejor nosotros no estamos avanzando con nuestra vida y nuestra expareja sí. En algunos casos esto se reporta mucho más en los varones que en las mujeres, cuando los varones han sido parejas agresivas, celosas, dominantes, controladoras, inclusive que han llegado a abusar física o sexualmente de sus parejas. El hecho de que la mujer termine la relación es una alteración, digamos, en su cuadro egocéntrico, ¿no es cierto? Llega a afectarles muchísimo a ellos y a su machismo, y pueden, ¿no es cierto?, inclusive alegar que esta persona no es adecuada para cuidar a sus hijos por tener conductas sexuales supuestamente fuera del panorama de la moral y de la ética. En otros casos, ¿no es cierto?, el hecho de no haber podido llegar a acuerdos adecuados y de no haber superado de forma óptima el distanciamiento con la pareja, hacen que empecemos a ver de forma inadecuada a la expareja, tergiversamos un poco la realidad y empezamos a exagerar con respecto a los defectos que la otra persona tiene. Cosas que antes no me molestaban cuando convivía con mi expareja en cuanto a la crianza de mi hijo, ahora se ven como algo terrible de lo que tengo que proteger a mi hijo. Y estos son por lo general los motivos por los que las personas empiezan a distanciar, consciente o inconscientemente, a los hijos de los padres. Tenga mucho cuidado de dejarse llevar por sus emociones de manera inadecuada, porque a veces la ira, el rencor y el resentimiento
nos dañan más a nosotros que a la persona por la que sentimos resentimiento. Y además, en el camino podemos ir arrastrándoles a nuestros hijos en esta batalla que no tiene sentido. Tenga cuidado de hacer cosas como, por ejemplo, no pasarle el teléfono a sus hijos si el papá o la mamá les llaman. Tenga cuidado de no hablar negativamente, ¿no? De hablar negativamente de su expareja con sus hijos. Una distinción enorme es que usted y su pareja no se hayan comprendido, no hayan llegado a acuerdos y que evidentemente esa sea la causa por la que ustedes se separan, pero hay que distinguir. Una cosa es la relación de dos adultos y los niños no tienen nada que ver acá. No le hable negativamente del padre o de la madre a sus hijos. Respete, ¿no es cierto?, cómo los chicos se vayan relacionando con los padres. Hay que llegar obviamente a algunas mediaciones necesarias, ¿no? Si estamos dándonos cuenta que el padre que no vive con los guaguas, con los niños, está siendo demasiado permisivo o está influyendo de forma negativa en el comportamiento de los niños, mima demasiado a los chicos, hay que hablarlo, pero hablarlo no distanciándoles a nuestros hijos de esa persona, ¿no? Se pueden llegar a acuerdos si aprendemos a manejar adecuadamente la comunicación y nuestras emociones. No exageremos las deficiencias del padre o de la madre de la que nos hemos separado nosotros. No les digamos a nuestros hijos cosas humillantes acerca del padre o de la madre. Los chicos solos, con el tiempo, van a construir su propia imagen acerca de la persona que es su padre o su madre que no vive con ellos. Tenga muchísimo cuidado también de mediar adecuadamente las visitas con los chicos cuando usted se separe. Si lleguen a acuerdos básicos, horarios, reglas básicas de convivencia, por supuesto, para que no tengan mayores problemas, pero no prohíba las visitas de sus hijos. Estamos hablando de casos, pues, entre comillas, normales. No me gusta usar esa palabra porque no hay tal cosa, ¿no?, que es normal para unos y que no es normal para otros. Pero evidentemente hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un padre o una madre que tenga ciertas inhabilidades psiquiátricas, psicológicas, comprobadas, ¿no? Estamos hablando de una cosa distinta porque estamos preservando la salud de nuestros hijos, mental y física inclusive, ¿no? Pero en casos de una separación que se da por situaciones regulares, no tenemos por qué colocarles a nuestros hijos en posición de elegir por uno de los dos bandos. No se debería llegar a estos extremos porque esto genera muchísimo malestar en nuestros hijos, les generamos ansiedad, les generamos problemas de enuresis, de encopresis, les generamos que bajen en notas, que sientan la obligación de tomar partido por uno de los dos padres, cuando no es así. Los padres deberíamos tratar de entender que aunque no estemos juntos, siempre seremos o deberíamos ser compañeros de crianza y tratar de ponernos de acuerdo en cómo queremos formar a estos chicos para que se integren adecuadamente a la sociedad cuando se vuelvan adultos. Las consecuencias en los padres que son alejados de sus hijos son terribles. Psicológicamente, el haberse distanciado o querer tener una relación con los hijos y no poderla, justamente porque la expareja hace todo lo posible para manipular a los niños para distanciarlo. Estamos hablando de casos, pues, relativamente comunes de ver. Hay otros mucho más severos, ¿no? Porque hay diferentes grados de este tipo de trastorno de síndrome de alienación parental o obstrucción parental. Vamos de leve a moderado y grave, ¿no? En los casos graves, las parejas inclusive llegan a alegar legalmente que el padre o la madre no son capaces de hacerse cargo de los hijos y consiguen, bajo algunas triquiñuelas, distanciarles legalmente a los hijos de los padres. Estamos hablando de casos muy severos, ¿no? Hay otros casos, pues, que podemos llegar a caer cualquiera, ¿no? Leves a moderados, en donde sin querer, pues terminamos hablando mal de nuestra expareja con nuestros hijos y esto les genera mucho malestar.
Pero, como les decía, los padres o las madres distanciados de sus hijos sufren muchísimo y pueden presentar varias características. En el caso del síndrome de alienación parental leve, se ha reportado que los padres sufren, por ejemplo, la sensación de desarraigo, la sensación de angustia, pueden llegarse a sentir como muy solos, pues porque antes en su vida estaban introyectados los niños y ahora ya no, sienten el rechazo de ellos porque los niños son reactivos a lo que los adultos les dicen y por supuesto este distanciamiento puede lastimar. En el caso del síndrome de alienación parental o obstrucción parental moderado, se han percibido, por ejemplo, ira, depresión, inclusive injusticia, una sensación obsesiva de tratar de arreglar esta situación para poder acercarse a los hijos, muchas veces sin herramientas adecuadas. Y en los casos graves, que son los que les comentaba previamente, pues, se han reportado inclusive intentos de suicidio, ¿no? Por el sentir la frustración tan grande de perder a los hijos. Entonces, es bastante grave, no solamente para los niños que muchas veces sufren daños irreparables en la relación con la madre o el padre distanciado, ¿no? Ya a veces es difícil volver a crear ese lazo, inclusive en la adultez la gente lo intenta, pero no es igual, se han perdido muchos años en el desarrollo psicológico y entonces por lo tanto a veces es un poco más complejo ya de adultos crear una relación afectiva. Así es que tenemos que tomar muy en cuenta que la separación debe tratar, como les decía, de ser lo más razonable, sensata posible y busque ayuda. Esa es mi recomendación siempre, ¿no? No tenga miedo de buscar ayuda psicológica. Busque un psicólogo serio, busque un psicólogo ético. Si usted antes ha tenido malas experiencias, lo cual entiendo, ¿sí? En todas las profesiones nos puede pasar que no tenemos una buena experiencia, pero busque un profesional con el que usted se sienta cómodo, de manera que pueda procesar adecuadamente la separación que usted esté atravesando y que les ayude a llegar a mediaciones adecuadas para poder de alguna forma no involucrar a los niños de forma negativa en el divorcio. Lastimosamente, en las instancias gubernamentales de la mayoría de los países latinoamericanos están atravesadas un poco por el machismo de forma inversa, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces los padres que están intentando tener un nexo con sus hijos me han comentado, ¿no es cierto?, que van con la intención de querer tener relación con sus hijos a estas instancias gubernamentales y que lastimosamente son maltratados, prejuzgados, criticados sin conocer bien cuál es el contexto de su situación. Y existen muchos padres, sobre todo los varones, perjudicados por este tipo de situaciones y es bastante injusto, ¿no? Cada caso es diferente. No podemos poner una etiqueta por el hecho de ser hombres o mujeres. Hay mujeres muy buenas y mujeres muy malas. Hay hombres muy buenos y hombres muy malos. No lleguemos a ponernos en una posición de que porque se han separado, necesariamente el villano de la película es hombre. No necesariamente las cosas son así. Entonces, lo que les pido, una vez más, es ábranse a la posibilidad de buscar ayuda psicológica, maneje adecuadamente sus emociones cuando usted se esté separando, no coloque a sus niños en la mitad de estas grescas innecesarias. Y si usted está atravesando por una situación así, pues hágase asesorar adecuadamente por lo legal y en el área psicológica. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Como les digo, no es un tema muy tratado y era necesario, igual por sugerencia de la gente que me había pedido este tema a través de las redes sociales. Lo que hemos comentado, aparte de la experiencia mía como profesional, también tiene un aval bibliográfico que les voy a dejar en la parte de abajo del video para que lo vean, pero por si se me olvida, les voy a comentar que esto está basado en un estudio realizado por Ana Cristina de la Cruz de Bogotá. Bueno, les mando un abrazo muy grande y espero, ¿no es cierto?, que nos podamos volver a ver en un próximo encuentro. Hasta luego.